Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús lo dijo, es verdad. La vida plena, la vida abundante está a nuestra disposición desde el momento en el que Jesús vino a entregarla. Pero debemos estar preparados. Hoy es final de serie. Llevamos 3 semanas donde Dios nos ha estado hablando por medio de su Escritura, dándonos a conocer cómo recibir esa vida abundante que Jesús hizo disponible hace más de 2000 años. Y consideremos esto. Esta plenitud no se recibe de un momento a otro. La salvación sí. La vida abundante no, es parte de un proceso. Jesús discipuló, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Alfa y Omega, el Salvador del mundo. Le tomó 3 años discipular a 12 apóstoles. Y durante esos 3 años les cambió conceptos. Les cambió la forma de pensar y les cambió el corazón. Y después los empoderó. Sería después cuando recibirían el Espíritu Santo. Sería después cuando, en palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, diría: y ustedes harán cosas más grandes de las que yo hice. Pero no las podían hacer al principio de su discipulado. Lo hicieron al final, cuando Dios había obrado en ellos, mediante la renovación de la palabra, una transformación. Romanos 12:2 nos habla de esto. Romanos 12:2 nos dice que debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y será entonces cuando comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros estamos esperando que cambien las cosas fuera. Cuando Dios nos habla de plenitud, cuando Dios nos habla de prosperidad, pensamos en casa nueva, pensamos en un nuevo código postal, pensamos en un nuevo estatus social. No. Para poder comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, debemos primero de cambiar, no de casa, no de automóvil, no de marca, no de colonia, sino de forma de pensar. No es un cambio externo, es un cambio en nuestro interior. Debe de cambiar nuestro corazón. De otra forma puede ser que Dios te esté entregando la plenitud y seas incapaz de verla, seas incapaz de apreciarla, seas incapaz de disfrutarla, porque tu corazón es un corazón ciego. Por eso dice la Escritura en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón tiene que ser transformado. Tenemos que cambiar inclinaciones, debilidades, paradigmas. Tenemos que abrirnos al entendimiento de la luz de la palabra y al concepto divino de prosperidad. Y yo quiero compartirte 2 máximas. Si estás apuntando, apunta esto, por favor. Número 1, la prosperidad no tiene que ver con dinero. Entendámoslo, por favor. La prosperidad no tiene que ver con dinero. Tenemos que entenderlo, tenemos que cambiar nuestro corazón. No que Dios sea un Dios de pobreza o de escasez, es todo lo contrario, es un Dios de multiplicación. Pero la prosperidad no tiene que ver con dinero. Y número 2, las cosas más importantes de la vida. Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Hay que reflexionar en estas 2 máximas. Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso no se trata la vida, de eso no se trata la abundancia. No tiene que ver con los bienes que poseemos, tiene que ver con otras cosas.
Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, y hemos estado desarrollando esto a lo largo de 3 semanas, recibimos inmediatamente sabiduría, descanso y fuerza. Hoy vamos a hablar de la fuerza. Pero debemos de entender que la palabra de Dios inyecta sabiduría en nuestro corazón. Y la sabiduría nos va a llevar al descanso, nos va a llevar al reposo. Vamos a empezar a descansar en Dios, a dejar de vivir tan afanados, tan preocupados, tan cargados. Y ese descanso en Cristo va a tener el mismo efecto que tiene un descanso físico. ¿Qué pasa cuando uno descansa? Se revitaliza y uno amanece a un nuevo día lleno de fuerza. Lo mismo sucede en lo espiritual. La sabiduría nos conduce al descanso y el descanso va a hacer que recibamos la fuerza, el poder de Dios en ese orden: sabiduría, descanso y fuerza. Y la fórmula está en la Escritura, desde siempre, desde el primer mandamiento. Vamos al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, verso 30, donde Jesús va a responder una pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él recita lo que ya estaba desde siempre: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento. Y yo quiero que comprendamos algo. Cuando Dios nos manda algo, es para nuestro bien. No es para el bien de Él, es para tu bien. Así que este mayor y más grande mandamiento podría traducirse en el mayor y más grande provecho para tu vida. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Yo quiero que tú imagines que tenemos aquí un par de pesas, de esas que levantan en los Juegos Olímpicos, y que yo trato de levantarla. ¿Qué pasaría si yo empleo todas mis fuerzas en levantar esas pesas? Independientemente de que lo consiga o no, al usar todas las fuerzas que tengo, me quedaría sin ningunas. Cuando uno emplea toda su fuerza, uno pierde todas sus fuerzas. Nos quedamos sin fuerzas. Y es importante comprender esto para poder comprender lo que nos dice Dios a través del profeta Isaías. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando usted deposita toda su fuerza en el Señor y se queda sin fuerza, viene una multiplicación de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Por haber utilizado toda nuestra fuerza en el Señor. La multiplicación de parte de Dios es para aquel que no se reservó nada, que confía sin reservas, que cree sin reservas y que depende de Dios sin reservas, que no tiene un plan B ni un plan C. ¿Quiere ver la fuerza del Señor? Debe mantenerse débil en el Señor. Si usted quiere ver sus fuerzas multiplicadas, debe primero no tener ningunas, haberlas aplicado todas y mantenerse débil en el Señor. Mantenernos en el desierto con un puñado de maná y decir: mañana Dios enviará una nueva fuerza, una nueva provisión. Mañana Dios me sostendrá. Vamos al Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es Jesús dictándole al apóstol Juan 7 cartas que van a ser entregadas en 7 iglesias diferentes. Para cada una de estas iglesias, Jesús tiene un mensaje particular. Vamos a ver el mensaje de la iglesia a la Odisea primero. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén,
El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora vamos a ver una carta a otra iglesia, pero con un mensaje muy diferente. Capítulo 3, verso 7 en adelante. Escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios entiende la diferencia entre estas dos iglesias. Una era una iglesia muy poderosa, muy grande y muy próspera. La otra una iglesia pequeña, pobre y sin fuerza. Pero Dios le dice a esa iglesia adinerada: te crees fuerte, te crees grande y te crees rica y no sabes que eres pobre, ciega y desnuda. Pero a la iglesia que se sentía pobre y pequeña le dice: tú crees que eres pobre, tú crees que eres pequeña, pero yo he abierto una puerta para ti que nadie puede cerrar. Dios nos muestra que hay ricos miserables y hay pobres que tienen la puerta abierta de par en par. Y una puerta abierta es una puerta que nadie puede cerrar y que el dinero no podría abrir. Esa es la fuerza del Señor. Todos conocemos ese texto maravilloso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debemos entender el contexto en el que se dio, porque para todo decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, esta frase sale de una carta que el apóstol Pablo le va a escribir a la iglesia en Filipos. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, hoy Grecia. Una iglesia que nació en una casa de una mujer, aparentemente adinerada, pero una iglesia muy pobre. Y esta iglesia sabemos que era una iglesia solidaria, una iglesia gozosa, y que a pesar de ser una iglesia humilde y sin muchos recursos financieros, enviaba ayuda económica a Pablo regularmente. Pablo amaba a esta iglesia de una forma especial. Lo sabemos porque cuando se refiere a ella usa el vocablo griego agapto, que significa amigos amados, los cuales Pablo usaba únicamente para sus colaboradores más cercanos. El apóstol Pablo tiene un amor particular por esta iglesia pequeña, con pocos recursos, pero que tenía, de lo poco que tenía, le sobraba para enviar ayuda económica a Pablo. Y es en este contexto que Pablo les va a escribir lo que nosotros conocemos ahora como la epístola a los Filipenses, capítulo 4, verso 10 en adelante. Y pon mucha atención lo que dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió esa epístola? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel sin saber si viviría un día más. Y él escribe esta epístola donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y la palabra de Dios es la palabra del Rey. Lo que está diciendo: yo no necesito dinero. He visto la mano de Dios en tiempos de abundancia y en tiempos de pobreza. Y todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así en la cárcel
tiene la fuerza, Pablo, de levantar espiritualmente a toda una congregación y por carta. Una carta que ha seguido fortaleciendo a la iglesia cristiana por más de 2000 años. Esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no es económica. La verdadera riqueza es poder de Dios. Porque es verdad, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos da el poder y la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia, sin importar nuestra posición económica. Y nos muestra la Escritura que ese poder de Dios se manifiesta en los más débiles. Por eso ha sido nuestros tiempos de mayor dependencia cuando hemos visto los más grandes milagros. Porque el poder de Dios, la fuerza de Dios se activa cuando termina la fuerza del hombre. Mientras usted siga peleando esa batalla con sus fuerzas, mientras usted siga reservando fuerzas para seguir batallando en sacar adelante ese matrimonio, en vencer esa adicción, en salir de esa circunstancia, usted está en sus fuerzas. Pero cuando usted se mantenga débil en el Señor y dependiente completamente al Señor, usted verá el poder de Dios manifestarse sobre usted y sobre su casa. Usted se ha sentido en desventaja. Seguramente usted se siente impotente hoy. Imagínese a las mujeres israelitas en tiempos de Faraón. El hombre más poderoso del mundo ha decretado que aquellas que vayan a tener un bebé maten a los hijos varones. Y esas mujeres son esclavas. ¿Cómo? ¿Cómo detenerlo? ¿Te imaginas el poder, la fuerza y la influencia que se necesita para detener a un faraón? Y siendo esclavo. Vamos a la Escritura. Éxodo capítulo 1, verso 15, para que veamos qué fue lo que hizo el Señor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuá. Y de ahí viene el Fuá, de ahí viene. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Otra versión dice: están llenas de vida y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¡Qué maravillosa historia! A mí me gusta imaginarme al arcángel Gabriel cuando se enteran que el faraón ha decretado dar muerte al pueblo de Dios. Y hay una junta con todos los ángeles preocupados porque quizá van a ser convocados a batalla. Y el arcángel Gabriel les pasa las instrucciones del Señor: no, pues tú vas a seguir cuidando esto, tú allá. Y todos preocupados: oye, arcángel, pero ¿sí te enteraste que el faraón decretó que van a matar a todos los niños? ¿Nos van a necesitar? ¿Vamos a tener que intervenir? ¿Ya hay una estrategia de guerra? ¿Dónde vamos a atacar primero? Y el arcángel dice: no, ya conocen a Dios. No, él ya tiene un plan. Él ya reservó a aquellos que va a utilizar para detener y nulificar este plan demoníaco. Ah, caray, ¿quiénes serán? ¿Serán los serafines? ¿Serán los querubines? ¿A quiénes convocaron? Y el arcángel les dice: a estas mujeres, a Cifra y a Fuá. Y los ángeles las ven, dos parteras así de las esclavas. Me las imagino así con su ropa rotita, descalzas, así con un trapo en la cabeza. No sé por qué así me las imagino con sus toallas. Y los ángeles dicen: ¿cómo? Eso es lo que va a usar Dios para detener el plan del faraón. Eso es lo que usa Dios. Lo débil y lo menospreciado. Son débiles y son sin influencia,
pero son de Dios, son temerosas de Dios. Y la Escritura dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjate cómo lo pone 1 Corintios 1, 27 al 29. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dos parteras era algo ridículo y detuvieron el plan de Faraón. Un joven con una honda y una piedra contra un gigante era algo ridículo y hizo caer al gigante. Un pueblo dando vueltas con trompetas alrededor de una ciudad amurallada era algo ridículo y vieron esos muros caer. Por eso el apóstol Pablo escribe en la 2 de Corintios: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles y cuando reconocemos nuestra debilidad ante Dios, entonces somos fuertes. Y un débil es humilde. Un débil no se guarda nada para mañana. Un débil no es soberbio. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Quizá a usted le dicen ridículo por creer, iluso por confiar, necio por no perder la esperanza. Pero no piense ni por un instante que fue la fuerza de Sansón la que derribó las columnas, que fue la fuerza de Josué la que hizo caer esos muros, o que le fue la fuerza de Daniel la que cerró la boca de los leones. Usted está por ver muros derribarse, usted está por ver pilares colapsarse, y usted está por cerrarle el hocico a muchos leones, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y yo quiero dedicarme en este momento, porque Dios así lo ha puesto en mi corazón, a las mujeres que se sienten agobiadas por su circunstancia, a las mujeres que quizá tienen que ser sustento del hogar a falta de un varón proveedor, a las mujeres que viven rodeadas de amenazas y que sienten que no van a poder ante tanta adversidad. Yo quiero decirte a ti que sí vas a poder. Que sí vas a poder, porque la Biblia enseña que las mujeres de Dios no son como las egipcias. Que las mujeres de Dios están llenas de vida y de una fortaleza especial, que dan a luz la esperanza que no se apaga, porque dentro del pueblo de Dios habita el poder del Santo Espíritu del Divino. Porque el pueblo de Dios, en palabras del profeta Joel, puede presentar batalla forjando espadas de sartenes y lanzas de cucharas, y tiene la encomienda del Todopoderoso, que diga el débil: fuerte soy. Que Dios los bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.